Mi nombre es Axel y junto con mi compañera Adriana les vamos a hablar sobre el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Bueno, según el Banco de México, el sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. El sistema financiero permite intermediar entre quienes tienen y quienes necesitan dinero, por lo que quienes tienen dinero y no lo requieren eh, o no necesitan usarlo en un corto plazo para pagar deudas o efectuar consumo, desean obtener un premio. Esto se da porque renuncian a un beneficio a corto plazo que se obtendrían disponiendo de dicho recurso. A este premio o beneficio se le llama tasa de interés, que es en resumidas palabras lo que dichas personas ganan por prestar su dinero y prolongar sus beneficios. En vez de que se encuentre atesorado ese dinero, se prefiere disponerlo a otras personas que lo requieran y que estas personas puedan pagar el costo extra por disponer de ese recurso inmediato. A lo que nos lleva a la otra parte de la intermediación. Ese dinero se le presta a quienes requieren en un corto plazo más dinero del que ya poseen, ya sea para generar un valor agregado mediante un proyecto productivo donde se cree riqueza adicional o para cubrir una obligación de pago. Así como las personas que renuncian a su dinero para obtener beneficios a corto plazo, también estas personas están dispuestas a pagar un costo adicional por obtener ese dinero y es la misma tasa de interés. Las personas que requieren de liquidez inmediata este, necesitan pagar ese dinero en un periodo determinado y todos los costos que el banco también pues le pida. Podemos observar que en este caso la tasa de interés es el beneficio que obtienen los que prestan su dinero y a su vez los que pagan, los que requieren ese dinero. Para que dicho proceso se ejecute de manera adecuada, se requiere de intermediarios financieros, como los bancos, que facilitan estas operaciones. El Banco de México tiene entre sus finalidades la promoción del sano desarrollo del sistema financiero a fin de lograr un sistema estable, accesible, competitivo y eficiente. Y por otro lado, poner en circulación la moneda nacional e instrumentar las políticas monetarias y cambiarias. A su vez, dichas políticas afectan los precios que se determinan en el mercado financiero, tales como la tasa de interés. El sistema financiero está integrado por distintos intermediarios financieros. Algunos ejemplos son las aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa, fondos de inversión, entre otros, siendo los más conocidos los bancos, que son capaces de otorgar crédito sin necesidad de que dicho financiamiento esté directamente vinculado a un ahorrador o inversionista específico. La intermediación bancaria tiene dos caras principales, cuando se otorgan créditos y cuando se obtienen recursos. Cuando los bancos otorgan créditos, cobran una tasa de interés que se conoce como tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos una tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva. Este sistema desempeñado por los bancos implica diversos riesgos, tales como los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. Los riesgos de crédito derivan de un incumplimiento de pago por parte de quienes recibieron créditos de los bancos. Los riesgos de liquidez son consecuencia directa de los bancos,
ya que otorgan créditos a largo plazo, mientras que la mayoría de los recursos que captan se encuentran a la vista, o sea, que el ahorrador puede disponer de ellos a la brevedad. Por ello, las instituciones financieras controlan los riesgos de crédito y de liquidez, evaluando la capacidad y disposición de pago de los posibles usuarios de financiamiento. Por otro lado, así como menciona la lectura, igual existen acuerdos internacionales, como por ejemplo los de Basilia, que establecen lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de los bancos, así como los límites máximos de financiamiento que pueden otorgar. Mercado de deuda. El mercado de deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian los instrumentos de deuda. Los instrumentos de deuda son documentos necesarios para hacer válidos los derechos de una transacción financiera, que representan el compromiso por parte del emisor de pagar los recursos prestados, más un interés ya pactado o establecido previamente. Al poseedor del título es al quien se le otorgan esos beneficios. El mercado de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo el tipo de instrumento de deuda negociado. Por ejemplo, si el mercado se negocia principalmente instrumentos de deuda que pagan una tasa fija, entonces se denomina mercado de renta fija. Los instrumentos de deuda se clasifican normalmente por su cotización, que esto se refiere a la forma en que se hacen públicos los precios de los títulos. Los instrumentos se dividen en los que cotizan a descuento, que son los instrumentos de deuda que no pagan interés periódicamente, es decir, que no pagan cupones, y los que cotizan a precio, que estos sí pagan cupones y el precio de instrumento es el resultado de sumar el valor al día de hoy, todos los pagos de intereses que pagará el título a futuro, conocido como el valor presente de los pagos de interés, más el valor presente del valor nominal del incremento conocido como principal. 2. Por su colocación. Hay dos maneras de ofrecer instrumentos de deuda al público que quiera invertir. Mediante la colocación pública, que este se efectúa a través de medios masivos de comunicación, tales como los periódicos o los boletines que la Bolsa Mexicana de Valor emite. También mediante la colocación privada. Esta oferta va dirigida a una persona o a un grupo de inversionistas específicos, pero también se puede tener una lista de asignación previa. La diferencia entre estos dos radica en que se hace del conocimiento de todos los participantes del mercado. 3. El tipo de tasa. Se refiere a los intereses previamente pactados que pagará el instrumento de deuda. Estos pueden ser a tasa de interés fija, donde se paga una tasa de interés que se mantiene sin cambio durante toda la vida del instrumento, y la tasa de interés variable, que esta tasa está ligada a la inflación o al tipo de cambio. Y 4. El riesgo de emisor. Las agencias calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de deuda de acuerdo con su capacidad de pago. ¿Dónde se compran y se venden los títulos de deuda? Bueno, se requiere de un banco o una casa de bolsa para que las personas a través de estas instituciones se puedan comprar los títulos de deuda, y están determinados si los negocian por medio de mercado primario o mercado secundario. El mercado primario está formado por colocaciones de nueva deuda, es decir, por inversionistas que por primera vez tienen acceso a deuda y nunca antes pues, la han obtenido. El mercado
secundario es en donde se demandan y ofrecen libremente los títulos que ya fueron colocados previamente en el mercado primario. El mercado secundario se divide en dos bloques dependiendo del tipo de intermediarios y de los mecanismos de negociación. Mercado interbancario. En este mercado participan la banca comercial, la banca de desarrollo y las casas de bolsa. Y el mercado con la clientela. En este mercado, una de las contrapartes pertenece al sector interbancario y la otra puede ser uno de los siguientes tipos de clientes, como las arrendadoras financieras, las aseguradoras, los fondos de inversión, intermediarios del exterior, personas físicas, así como morales y extranjeras, sociedades de inversión y tesorerías de corporativos, estados y paraestatales. Mercado de deuda en México. Bueno, el mercado de deuda en México comienza a operar como tal en 1978, cuando el gobierno federal emite los primeros certificados de la Tesorería de la Federación. En 1977 se emitieron los petrobonos, cuyo rendimiento era determinado por el precio del petróleo. Durante la década de los 80 nacen las primeras casas de bolsa, ofreciendo a los intermediarios nuevas formas de financiamiento encaminadas al mercado de deuda. El mercado de deuda privada se empieza a formar a partir de la reforma financiera de 1988, que terminó con la reprivatización de la banca en 1991. En el 2000 nacen los certificados bursátiles, cuya principal característica es la flexibilidad que tienen en cuanto al monto y al plazo de financiamiento. Característica de los principales instrumentos de deuda. Bueno, tenemos los CETES, que los CETES son instrumentos emitidos por el gobierno federal con un valor nominal de 10 pesos y cotizan a descuento. Pagan una tasa de rendimiento que equivale a la diferencia entre el valor nominal y el precio de descuento. Efectúan el reembolso del adeudo en una sola exhibición, misma que se da a vencimiento del plazo establecido. Tenemos también los bonos M. Los bonos M, UDIBonos y bondes. Estos tres instrumentos son emitidos por el gobierno federal. Tienen un valor nominal de 100 pesos y se cotizan a precio. Los bonos M devegan intereses cada 182 días y al vencimiento del instrumento se paga el valor nominal. Swap de tasa de interés. Un swap de tasa de interés es un acuerdo entre dos intermediarios que en su forma más común intercambian flujos de dinero provenientes de una emisión a tasa fija y flujos de dinero provenientes de una inversión a tasa variable sobre un monto ya acordado. Tenemos también los certificados bursátiles. El certificado bursátil es un instrumento de deuda emitido por la Bolsa Mexicana de Valores y que da flexibilidad a las empresas que cotizan en la bolsa para que ellas mismas determinen el plazo de la deuda, el monto y las condiciones generales de pago y de tasa que se requiera. Tenemos los bonos de respaldo de hipotecas, que tienen el objetivo de impulsar el desarrollo del sector vivienda para que puedan emitirse. eh, se debe de establecer un fideicomiso. Cuando estos bonos se emiten, se dice que los créditos que se otorgaron para la adquisición de vivienda fueron bursatilizados. Mercado accionario. ¿Qué es el mercado accionario? Bueno, para entender esto se necesita partir de qué son las acciones. Las acciones son los títulos que representan el capital invertido en una compañía y pueden tener diferentes características dependiendo el poder
de votación que el poseedor de dicha acción tenga en la empresa. En pocas palabras, las acciones son títulos que te hacen acreedor de un cachito de toda la empresa. ¿Dónde se pueden comprar y vender las acciones? Bueno, en el caso de las empresas públicas, el intercambio de acciones se realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y están abiertos al público inversionista. Estos mercados se conocen como mercados accionarios. Aquí en México, pues existe la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos de deuda privada o gubernamental que emiten los certificados de capital de desarrollo y los títulos emitidos por los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, que son las fibras, se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores. La operación con estos valores en la Bolsa Mexicana están sujetas a la regulación y supervisión tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El mercado accionario en México. La Bolsa Mercantil de México se constituyó en 1886, pero cambiaría de nombre en 1975 a la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Es la entidad financiera encargada de las operaciones del mercado de valores que tienen como objetivo facilitar las operaciones entre demandantes y oferentes de valores, además de procurar el desarrollo del mercado y fomentar su expansión. Las acciones, como mencionó mi compañero, representan una parte de la compañía, mismas a las cuales los inversionistas les asignan un valor o precio a cada una. Estas acciones anteriormente eran títulos de papel que los inversionistas intercambiaban directamente, pero sería hasta el 11 de enero de 1999 que la negociación accionaria se incorporaría al Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación, o en sus siglas BMV Centra Capitales. Ahora bien, para colocar las acciones o listarlas en el mercado, es necesario acudir a una casa de bolsa en donde además de asesorarte, se realizarán las operaciones de compra y venta a nombre del inversionista. Y nos preguntamos qué es lo que determina el precio de las acciones en el mercado. Y bien, se puede contestar esta pregunta con que la interacción de la demanda y la oferta serán quienes determinen este precio. Por lo tanto, las empresas que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tendrán métodos distintos para realizar una evaluación de sus acciones. El método principal se podría decir que es calcular el valor presente de todos los flujos de efectivo que se espera recibir a través del pago de dividendos. La Bolsa Mexicana de Valores desarrolló índices para medir el desempeño del mercado accionario en México. El más importante es el índice de precios y cotizaciones, que funciona como un termómetro del mercado, que mide la evolución de los precios de las acciones listadas. También, si un inversionista quiere disminuir el riesgo de comprar acciones y replicar el rendimiento de algún índice sin tener que adquirir títulos, puede invertir en los famosos TRACs, que son títulos referenciados a acciones. Estos funcionan como certificados de participación que representan el patrimonio de inversión y que mantienen en posición canastas de acciones de empresas cotizadas en bolsa y efectivo. Por ejemplo, el track del índice de precios y cotizaciones se llama NAFTRAC. Ahora, en la bolsa mexicana también se encuentran empresas nacionales o extranjeras. Además, estas se cotizan de acciones de otros mercados internacionales, como son la Bolsa de Nueva York,
con sus siglas NYSE, para que los inversionistas mexicanos inviertan en títulos extranjeros. También la compra y venta de acciones listadas en otros mercados se realiza a través del mercado global BMV. Entre estas acciones se pueden encontrar acciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa y otros países asiáticos. Bueno, el siguiente tema es el mercado cambiario. ¿Qué es el mercado cambiario? Es el mercado en el cual se negocian las distintas monedas extranjeras. También es importante definir qué es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. Es decir, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que se debe de entregar para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo, para obtener $1 estadounidense se deben entregar 11 pesos mexicanos, lo que quiere decir que el tipo de cambio nominal entre México y Estados Unidos será de 11 pesos por dólar. La que sigue, por favor. Okay. El mercado cambiario de divisas está constituido por una gran cantidad de personas alrededor del mundo. Los principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras como bancos comerciales, casas de cambio y bolsas organizadas de comercio o de valores. Un banco central también podría participar como comprador y vendedor de divisas al mayoreo. El mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de sus operaciones se realizan en el mercado del peso dólar, ya que la actividad en estos mercados con otras divisas es muy baja. Este mercado está descentralizado y se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en cualquier parte del mundo donde se ofrezca el cambio. Los mercados también facilitan el comercio internacional y permiten la transferencia de poder de compra de una moneda a otra. En México también existen muchos establecimientos que comercian divisas y cada uno de ellos va a fijar su precio. Este precio lo fijan porque ellos no ganan por comisión, sino que ganan por la diferencia que hay entre cada moneda. También entre los tipos de cambio que publica el Banco de México se encuentra el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de Estados Unidos, mejor conocidos como FIX. Otro tipo de cambio publicado por el Banco de México es el tipo de cambio interbancario de 48 horas, que es el resultado de las operaciones al mayoreo llevados a cabo entre intermediarios financieros. Y bueno, la mayoría de las denominaciones, por ejemplo, mismo día, 24 horas y 48 horas, se refieren a los plazos de liquidación. Es decir, si se realiza una operación hoy, entonces se paga el mismo día, o 24 horas después, o 48 horas más tarde. La que sigue, por favor. Ok. En los productos financieros derivados del tipo de cambio existen dos tipos principales, que es el forward y el futuro. Un forward de tipo de cambio es un contrato con el que se pacta la compra o venta de una moneda a un plazo futuro mayor a 48 horas y a un tipo de cambio fijo. La diferencia entre el tipo de cambio forward y futuro es que el primero se da entre particulares, entre dos personas, y el segundo se va a negociar en un mercado organizado. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las reservas internacionales y la política cambiaria en México. Primero tenemos que definir qué son las reservas internacionales. Y bien, esto se entiende que son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago.
Su característica principal va a ser la liquidez, que se refiere a la capacidad que integran los activos para saldar rápidamente las obligaciones de pago con el extranjero. En general, los activos son de propiedad del Banco Central, pueden considerarse como reserva nacional. Para que un activo sea considerado activo financiero y reserva nacional, tiene que cumplir con las características que se establecen en el artículo 19 de la Ley del Banco de México. Se constituye por divisas y oro de propiedad del Banco Central. Además, estos deben de estar libres de impuestos, deben de tener libre disponibilidad, y si se trata de activos que representan obligaciones de pago de entidades no residentes en México, por ejemplo, depósitos en instituciones financieras del exterior, deben estar denominados en monedas extranjeras de libre convertibilidad. En el artículo 20 se establece cuáles son las divisas que forman parte de las reservas internacionales de México, que son los billetes y las monedas extranjeras, los depósitos, títulos y valores pagaderos fuera del territorio, créditos a cargo del Banco Central no mayores de 6 meses, y los DEG, que son los derechos de propiedad, derechos especiales de giro, que son emitidos por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, los instrumentos financieros en que se invierte en la Reserva Internacional son los títulos de deuda de los cuales cuyas monedas se incluyen como divisas, así como los valores emitidos. En el artículo 34 de la Ley del Banco de México se establece que Pemex debe de vender directamente al Banco de México los dólares producto de su venta con otros países, por lo que Pemex se vuelve la principal fuente de divisas que conforman la Reserva Internacional. También el gobierno federal vende dólares al Banco de México debido a su endeudamiento externo. Otra fuente importante de estas divisas proviene de la política de acumulación de reservas internacionales que determina la Comisión de Cambios. La que sigue, por favor. Okay. Si hablamos de un nivel adecuado de reservas internacionales, nos vamos a referir al monto adecuado de reservas que depende del balance que se obtenga entre los beneficios y los costos asociados para mantenerlas.